Voy a presentar la charla. Yo soy Ismael González, estoy en la coordinación de la Red de Solidaridad Popular y también estoy en el Partido Comunista de España. Hoy la pretensión que teníamos, más allá también de traer un poco la explicación metodológica, es decir, el por qué la Red de Solidaridad Popular trabaja desde esa perspectiva de la implicación y del empoderamiento de las personas en un contexto de crisis o de estafa, como le venimos a llamar en la Red de Solidaridad Popular, también dar la voz a las experiencias concretas que se están produciendo en el conjunto del país de diferentes redes de solidaridad popular. Entonces, por orden van a intervenir el compañero Pepo, que es de la Comisión de Metodologías de la Red de Solidaridad Popular, que va a plantear un poco el marco en el cual trabajamos y qué es lo que planteamos a nivel de la Red de Solidaridad Popular, explicar un poco ese título de la charla o de la ponencia. Está la compañera Mercedes, de la Red de Solidaridad Popular de Fuenlabrada, que también nos explicará un poco cómo trabajan en Fuenlabrada y su experiencia. Está el compañero Loro de Canarias, que igualmente nos explicará la experiencia de la Red de Solidaridad Popular en Ginamar, un municipio, y bueno, más también en conjunto en Canarias. Y también está el compañero Toni, que viene de la Red de Solidaridad Popular de Valencia. Yo, sin más, paso la palabra y Pepo, todo tuyo. A todos y a todas. Como bien comentaba Ismael, a mí me toca contaros un poco cómo trabaja la RSP y también un poco la evolución que hemos tenido a nivel ideológico, incluso metodológico, en este algo más de año y medio, porque creo que no llegamos ni a 2 años de existencia. Bueno, antes de este verano, en la Comisión de Elaboración Política y Metodológica sacamos un cuaderno metodológico que se llamaba De víctimas de la crisis a protagonistas del cambio, que venía un poco a reflexionar sobre cuál había sido nuestra trayectoria, pero en el fondo, más allá que sistematizar nuestras prácticas y de alguna manera intentar transferir ese conocimiento que veníamos acumulando en nuestro trabajo, en el fondo lo que cuenta es una historia. Cuenta una historia de lo que nunca nos ha gustado decir personas beneficiarias, ni personas usuarias, ni nada. Siempre nos ha gustado decir que eran vecinos y vecinas nuestras. Personas, lugares, barrios, ciudades, etcétera, del Estado español, pero que estamos articulados entre sí, que entre todos estamos construyendo este sujeto social y también político que está tratando de cambiar las cosas. De alguna forma, desde la RSP estamos haciendo un trabajo en paralelo. Por un lado, estamos dando respuesta a las emergencias sociales que están surgiendo en nuestros barrios y ciudades y en nuestros pueblos, múltiples, como todos sabemos, desahucios, pobreza energética, etcétera, gente que está pasando hambre, pero a un mismo tiempo estamos tratando de construir alternativas al sistema. No nos quedamos solamente en proyectos solidarios, como veremos más adelante, sino que también estamos construyendo proyectos que contribuyan a construir una sociedad diferente, una sociedad distinta, donde la manera de relacionarse las personas y los valores sean distintos a los que se nos están imponiendo desde la sociedad capitalista. La acción social, en un tercer lugar la desobediencia civil y por último la defensa jurídica y el litigio estratégico. En cuanto a proyectos solidarios, que simplemente los voy a anunciar para que tengáis una panorámica, porque aquí los compañeros y compañeras, seguramente, bueno, y compañeras, cuando nos hablen de su experiencia, seguro que podrán contar en qué consisten, pero nuestros proyectos solidarios hasta el momento, porque no dejamos de identificar nuevos proyectos solidarios, están siendo despensas solidarias, que es como nos gusta llamarlas, pero que a muchos os podrían recordar a los bancos de alimentos, despensas de medicamentos, distribución de material, recogida y distribución de material escolar, apoyo escolar, acompañamientos a centros de salud para todas aquellas personas que se están quedando fuera de la sanidad pública, huertos solidarios, servicios jurídicos,
cooperativas de autoempleo, temas de pobreza energética y otros muchos que van surgiendo según vamos detectando necesidades. En el tema de la denuncia y la movilización social, pues hemos puesto en marcha, bueno, más que hemos puesto en marcha, estamos trabajando junto con otras muchas organizaciones en una serie de campañas a nivel estatal, como la Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica. Trabajamos, como dije antes, muy activamente en las marchas de la dignidad. Ok. Es decir, ¿cómo hacemos las cosas? Pues bien, desde la RSP, desde la Red de Solidaridad Popular, le damos una muchísima, pero muchísima importancia a la metodología. Le damos mucha importancia a cómo hacemos las cosas. Le damos mucha importancia a cómo estamos trabajando. ¿Por qué? Porque consideramos que tenemos que ser coherentes con nuestro ideario, y la única manera de demostrarlo es aplicándolo en la práctica. Por eso, todo lo que os contaba antes, por eso para nosotros era un problema que hablásemos de que la RSP es un instrumento de organización popular, que es un instrumento de lucha, que es un instrumento de concienciación, si luego con las personas con las que estábamos trabajando, con las que eran receptoras de nuestra solidaridad, no conseguíamos implicarlas activamente. Para salir adelante, todos y todas, para defender nuestros derechos, pero sobre todo y muy importante, y eso sí que era una obviedad para nosotros desde el principio, es que esta lucha no la podíamos hacer solos y que desde el primer momento nos teníamos que articular en red con otros muchos movimientos sociales, que éramos un instrumento más al servicio del cambio, en alianza con todos los demás. En ningún momento ni pretendíamos liderar ni ser protagonistas de nada. La palabra a Mercedes, es de la Red de Solidaridad Popular de Fuenlabrada, la plataforma Hoy por Ti. Llevan ya mucho tiempo trabajando, igual que empezaron a la vez o antes incluso que la Red de Solidaridad Popular, si no me equivoco casi hace 2 años, un poquito antes. Y bueno, pues llevan mucho tiempo trabajando en Fuenlabrada, trabajan con 200 familias, empezaron con una defensa solidaria hace ya bastante tiempo y de ahí han desarrollado un trabajo enorme también con otros muchos proyectos y programas de solidaridad. Está ella mucho mejor que yo para contárnoslo y muchas gracias, compañera. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo es que no tengo mucha costumbre de hablar y seguramente me voy a callar prontito. Entonces, como ya el compañero ha explicado toda la idea, a nosotros, al igual que ellos, pues quizá un poquitín antes que la red, una serie de compañeros, de gente activa, nos juntamos y pensamos, pues bueno, que la situación esta política nos estaba llevando a un caos y que no podíamos permitir cruzarnos de brazos y estar ahí viendo cómo la gente trabajadora se derrumba, se le quita toda la dignidad y se pierden por los caminos sin ver ninguna salida. Entonces pues empezamos a organizarnos, un grupo de gente, a reunirnos, a ver, a pensar, a hablar de todas estas cosas, hasta que nos entendimos y vimos que todos hablábamos más o menos de lo mismo. Pues bueno, empezamos a trabajar y empezamos lo primero pues con la despensa, ¿no? A recoger alimentos de manera, primero convocando a gente, pues para que la gente que lo necesite. Fuenlabrada participando y alguna cosa más, pero luego le preguntáis y seguro que nos cuentan mucho más, que seguro que le sacáis más cosas que así en seco. Le voy a dar la palabra a Tony Parrilla, es compañero de la Red de Solidaridad Popular de Valencia y creo que nos trae también un escrito en este caso de una compañera y bueno, que él también nos cuente la experiencia porque lleva desde el principio involucrado en la Red de Solidaridad Popular y lleva un trabajo a sus espaldas muy importante, no solo con el trabajo de la Red de Solidaridad Popular de Valencia, con defensa solidaria, sino también con experiencia de economía social y otras cuestiones que están poniendo en marcha en Valencia a través de huertos y otras cuestiones que yo creo que son muy importantes. Gracias por venir. Buenas tardes a todas y a todos. Deciros que, como bien ha dicho Mael, voy a leer una carta de 2 compañeras que en teoría serían ellas las que tendrían que estar aquí sentadas y no yo soy el coordinador de la red, pero la charla la hemos enfocado a personas que pasan de ser víctimas de la crisis, activistas sociales, pero por motivos personales no han podido acudir, ¿no? Entonces, acabaré leyendo su carta. Primero, pues, como bien ha dicho, voy a explicar un poco la labor que llevamos en Valencia. En Valencia
se constituyó la RSP, se hizo la primera asamblea el 17 de septiembre del año pasado, es decir, llevamos un año y poquito.